Hoy vamos a responder las preguntas más frecuentes relacionadas a las Afores. Estos minutos te dirán lo esencial que debes de conocer, de cómo manejan tus recursos. Al final del día es tu dinero y vale la pena conocer todo con detalle, desde cuándo te lo van a dar, cuánto te tocará, se puede retirar, a quién le darán el dinero si llegara a faltar y los cambios que se aprobaron este año y lo que están discutiendo. Lo veremos ahora. En México existen 10 Afores o administradoras de ahorro para el retiro y son empresas privadas, es decir, no son administradas por el gobierno. Algunas de ellas también son administradas por grupos financieros dueños de los bancos, es decir, vas a encontrar el mismo nombre de un banco en un Afore, pero no todas. Otras son solo administradoras para el retiro, solamente, pero independientemente de que tenga el mismo nombre de un banco, es otra entidad financiera que se maneja distinto y con diferentes reglas. El dinero que hay en la cuenta del Afore como tal es de los trabajadores y proviene de 3 fuentes. Una parte se retiene del sueldo del trabajador, otra parte la aporta el patrón, es decir, el jefe del trabajador, y una tercera parte la aporta el gobierno federal. Entonces, justamente lo que hace el Afore es administrar ese dinero que aportaron los 3. Ya sabemos que si el dinero no gana un rendimiento que sea mayor al menos a la inflación, el dinero pierde valor en el tiempo. Entonces lo mínimo que esperaríamos que deba de ganar es la inflación y para arriba. Pero dependiendo de la edad del trabajador van a faltar muchos años para que se retire. Alguien que está en sus 30 le van a faltar 35 años para llegar a la edad del retiro. Entonces, si las inversiones solamente ganan la inflación, también sería un rendimiento muy bajo y por eso las Afores deben hacer estrategias más sofisticadas para que ganen mucho más. Y pues como todo tiene un costo, nos van a cobrar una comisión por administración, por gestionar las inversiones y por brindar servicios adicionales. Brindarte información de las inversiones, asesoría de los procesos, hacer una aplicación donde podamos consultar la información, etc. Donde agregan valor es que ellos, para ganar más rendimiento, juntan el dinero de millones de trabajadores y lo invierten en estrategias que una persona, por sí sola, sería muy complicado que pudiera invertir. Hasta aquí hemos visto 2 puntos importantes. El primero es que es de forma obligatoria. Cuando se trabaja en el sector formal no es como que puedas escoger aportar o no, se te va a retener. Y segundo, nos van a cobrar una comisión por administración. Entonces es obligado y nos van a cobrar. Por lo tanto vale la pena que nos involucremos, sepamos cuáles son nuestros derechos y escojamos la mejor. Ahora, un punto bueno y uno malo. Lo bueno es que cada año han estado bajando las comisiones que cobran las Afores en México. Lo malo es que comparado con otros países siguen estando en niveles altos. Y si bien la comisión puede no sonar tan alta, actualmente están en niveles menores al 1%, pero al ser millones de recursos e inversiones de muy largo plazo, de muchos años, es una cantidad importante. Actualmente hay un debate en las cámaras de modificar el esquema de comisiones. Actualmente se cobra una sola comisión por administración independiente de los resultados. Es decir, se cobra la misma comisión así gane el Afore o pierdan las inversiones que están administrando. Ahora lo que se está proponiendo es partirla en 2, que se cobre una comisión por administración menor y que existe una comisión por desempeño, que solamente las Afores que tengan buenos resultados la puedan cobrar. Pero para evitar que se vaya a cobrar más con 2 comisiones ahora en lugar de una que tenemos, la cláusula dice que la suma de la comisión por administración más por desempeño que se está proponiendo no puede ser mayor a las comisiones que estamos pagando actualmente. Esto habrá que revisarlo y te avisaré en el canal una vez ya esté aprobado si es el caso. Pero déjame darte un dato curioso. Históricamente nos hemos quejado de que las comisiones suelen ser muy altas, pero también las Afores que han ofrecido mejores rendimientos y que tienen comisiones más bajas no necesariamente son las que tienen mayor número de usuarios. Entonces también está en nuestra parte analizar, comparar y tomar decisiones congruentes. Este es un punto fundamental. He escuchado mucha gente que dice que no vale la pena ahorrar para cuando tengas 65 años. Pues déjame decirte que ahora con los avances de la medicina, de la tecnología, la esperanza de vida ha aumentado significativamente. De acuerdo a datos del Banco Mundial, cuando estábamos en los 60s, la esperanza promedio de vida en México era de 57 años. Actualmente pasó a 77 años.
Lo que quiere decir que si tú te retiras a los 65, tienes que tener ahorros suficientes para al menos esos 12 años en promedio que se tiene de esperanza de vida mayor, y los que sean para arriba. Déjame te cuento que hubo un cambio drástico en cómo se administran los recursos para el retiro, y el cambio fue que los trabajadores que entraron a laborar antes de julio del 97 tienen un esquema totalmente distinto a quienes entramos después de julio del 97. Los que entraron antes la tienen un poco más fácil. Solamente con tener 500 semanas de trabajo de cotización al menos y en función del salario de los últimos 5 años laborales, se puede aspirar a tener una pensión vitalicia. Es decir, se te va a pagar aún así vivas hasta los 100 años o más. Ahora, los que entraron después de julio del 97 no funciona de la misma manera. Ahí, en función de lo que hayas aportado tú, tu patrón y el gobierno, más el rendimiento de las inversiones a lo largo de los años, eso es lo que te va a corresponder. Entonces no tendrás una pensión vitalicia, más bien en función de tus ahorros, eso es lo que te va a tocar. Si trabajas en el sector formal, quiere decir que estás afiliado al IMSS o al ISSSTE, según sea el caso, y que tienes un Afore. De hecho, si tu patrón no estuviera dando las aportaciones correspondientes, estaría cometiendo una falta grave. Un error frecuente de quienes empiezan en sus primeros empleos es que sí tienen Afore y tienen ahorros acumulándose, pero muchos no saben en qué Afore están, ni cuánto dinero llevan acumulado. Cuando pasa tiempo y no se escoge un Afore, en automático se asigna a la que en ese momento haya tenido una combinación entre buenos rendimientos y menores comisiones. Pero tú tienes la responsabilidad de informarte y escoger la que más te convenga. Hablamos de que tienes 10 opciones para escoger actualmente. Y sí, hay varios factores para determinar qué Afore escoger, como la calidad del servicio. Pero para mí los más importantes es la combinación de dos factores. El primero, el rendimiento que otorgan. Y segundo, la comisión que te cobran. En específico te debes de fijar en un indicador que se llama indicador de rendimiento neto, que no es otra cosa que el rendimiento que pagaron históricamente las Afores menos la comisión. Porque de nada serviría que una Afore presuma de ser la que ofrece mejores rendimientos, pero que tenga muy altas comisiones. O al revés, una Afore que diga que tiene las menores comisiones, pero también sea la que peores rendimientos paga. Y la buena noticia es que nosotros no tenemos que investigar nada, ya nos lo dan hecho. Esta información la vas a encontrar en tus estados de cuenta que te envían periódicamente, o puedes buscar información en la CONSAR, donde va a estar actualizado estos cuadros comparativos donde ponen a las 10 Afores y su indicador de rendimiento neto. En mi opinión, tienes que encontrar un equilibrio. Ahora te explico. Quedarte en una Afore que constantemente no está dando buenos resultados comparado con otras puede significar dejar de ganar dinero que hubieras ganado en otra Afore con mejores rendimientos. Pero tampoco es recomendable que te cambies muy frecuente. Y me explico. Acuérdate que las Afores no invierten en plazos de un día, sino en inversiones más sofisticadas. Hay bonos, hay instrumentos de largo plazo de muchos años, hay acciones de la bolsa. Entonces, en el momento que tú decidas salirte, es probable que estas inversiones aún no hayan madurado, no hayan pagado los dividendos, los intereses que estaban esperando o no se hayan apreciado las acciones. Entonces tú te estarías saliendo a la mitad de la estrategia. En conclusión, hay que buscar un equilibrio. Escoger una Afore donde vamos a querer estar varios años, pero eso no quiere decir que no vamos a observar el indicador de rendimiento neto para tomar decisiones oportunas cuando sea necesario. Para cambiarte tienes que contactar a la Afore a la que te quieres mudar y no a la que dejas, y ellos te van a ayudar en el proceso completo. Recuerda, aporta el 6.5% de tu salario base de cotización, que no es otra cosa que tu salario, pero que también contempla pagos proporcionales del aguinaldo, prima vacacional y otros pagos que te realizan. Y acuérdate, se realiza en 3 partes, entre tu patrón la mayor parte, luego tú y el gobierno. Las Afores tienen reglas definidas de en qué pueden invertir y en qué no. Y tienen límites mínimos y máximos también. Por ejemplo, dependiendo de la edad, hay un límite de porcentaje máximo que pueden invertir en la bolsa o en acciones de la bolsa extranjeras. Siguen una filosofía aceptada en finanzas,
donde las personas más jóvenes y que les faltan muchos años para retirarse pueden invertir en estrategias más volátiles, pero que con el paso de los años dan mejores resultados. Por ejemplo, las inversiones en bolsa de valores, que en el día a día varían de precio, pero en horizontes de muchos años suelen pagar más que otros instrumentos. Y las personas que ya están más próximas a retirarse en inversiones más estables, donde se conozca la tasa desde el principio y no haya tantos riesgos ni volatilidad. De forma reciente se aprobó un cambio para migrarse de las CIEFORES a un esquema llamado FIEFORES, o de una forma más amigable, fondos multigeneracionales. Así es como se invierte en Estados Unidos, de hecho la parte del retiro. Entonces, la gran desventaja que había en las CIEFORES es que como eran diferentes clasificaciones por grupo de edad, ¿qué pasaba cuando una persona cumplía años y pasaba al siguiente grupo? Por ejemplo, los 36 a los 37 años. Se tenía que vender las inversiones de su grupo en el que estaba y ahora se tenían que comprar las nuevas inversiones del nuevo grupo. Y aquí la pregunta preocupante era, ¿qué tal si no era buen momento para vender? Porque aquí te iban a cambiar de forma drástica y las inversiones se deben de vender cuando sea el momento apropiado, a lo mejor cuando ya hayan tenido las ganancias suficientes. Y estos nuevos fondos en las FIEFORES lo que van a hacer es permanecer en el mismo fondo sin que haya un cambio drástico y más bien con el tiempo van a ir adaptándose para que cada vez sean un poco más conservadoras conforme aumenta la edad, pero no va a haber saltos drásticos. Sí, ya te explicaba que las AFORES invierten en instrumentos más sofisticados. No todo está invertido en CETES o en un pagaré bancario donde conoces la tasa desde el principio. Y para poder ganar más, se deben de hacer inversiones más complejas. Por ejemplo, los que estén familiarizados con las inversiones en bolsa saben que hay días que hay ganancias y hay días que va para abajo. Pero también acuérdate que la verdadera ganancia o pérdida no se materializa hasta el momento en que se vende. Entonces sí puede haber meses donde haya pérdidas. Pero si en vez de analizar un solo día o un solo mes, analizamos un periodo más largo de varios años que es congruente con el tiempo de las AFORES, seguramente va a ser positivo y probablemente arriba de la inflación. En el régimen que estamos hablando hoy, que son para los que entraron a trabajar después de julio del 97, básicamente hay dos requisitos. El primero, cumplir 1250 semanas trabajadas, es decir, cotizando. Y el segundo, cumplir el requisito de ley de la edad para retirarse. Y una pregunta frecuente es, ¿qué pasa si no alcanzo las 1250 semanas? ¿El dinero se pierde? La respuesta es no. Si no alcanzaste al momento del retiro, entonces se hace un trámite que se llama negativa de pensión, donde te van a entregar los recursos que se hayan acumulado. ¿Y cuál es la edad oficial de retiro? La edad es a los 65 años y se llama retiro por vejez. Y también vas a escuchar otro esquema que se llama retiro por cesantía, que es para los que tienen entre 60 y 64 años. Como el nombre lo dice, cesantía se refiere a la suspensión, es decir, cuando te separaron de tu cargo laboral y en los 60 o 64 años es difícil conseguir otro empleo, entonces la ley lo prevé y también te puede retirar desde los 60, aunque tiene ciertas implicaciones. En la ley solamente hay dos caminos que puedes utilizar para retirar dinero antes: la ayuda por matrimonio y la ayuda por desempleo. Pero hacer estos retiros tiene efectos secundarios. Por ejemplo, en el caso del desempleo, que es un trámite que puedes hacer cada 5 años y que debes de demostrar que ya llevas al menos 46 días de estar en esta situación, se te van a restar dos cosas. El primero es el más obvio, que es se te van a restar parte de tus ahorros dado que te los están prestando, aunque no es un préstamo como tal porque no tiene intereses. Y segundo, se te van a restar también semanas de cotización. Acuérdate que hablábamos de 1250 semanas que tienes que tener para el momento de tu retiro en este esquema. Entonces también se te van a restar semanas. La parte buena es que puedes reintegrar el dinero más adelante cuando se haya salido de esta situación y se va a reintegrar tanto tu nivel de ahorro como tu número de semanas. Tanto en la Afore o cuando abres un contrato en cualquier servicio financiero, es importante designar beneficiarios. Para el caso en que el trabajador llegara a faltar, esté estipulado quién debe de recibir los recursos. Ahora, si por alguna razón no se tienen designados beneficiarios, la ley lo prevé y tiene un cierto orden donde algunos familiares pueden reclamar los recursos cumpliendo ciertas características.
Está comprobado que en la mayoría de los casos, el 6.5% del salario base que te descuentan no alcanzará para que lo que te entreguen al momento de retirarte sea suficiente. Entonces, como lo veo, hay tres caminos. O haces aportaciones complementarias a tu Afore, o buscas un esquema de ahorro para el retiro independiente al Afore, o por tu cuenta ahorras e inviertes, pero también incluyendo una proporción para ahorro de largo plazo para cuando llegue el momento de retirarte. Como tip adicional, acuérdate que las aportaciones voluntarias y ciertos esquemas de ahorro para el retiro son deducibles de impuestos. Es decir, si haces una declaración anual y le informas al SAT que tú ya estás haciendo este ahorro para el retiro, entonces te van a devolver impuestos que ya pagaste y ya te descontaron en tu salario. Entonces, si tienes un problema con algún Afore, tienes tres caminos. El primero es acercarte a la CONSAR, que es la comisión que regula las Afores. El segundo es acercarte a la CONDUCEF, que es la comisión que defiende a los usuarios de servicios financieros. Y tres, suscribirte al canal El Lago de los Business para tener más información de educación financiera.